Volvemos otra vez a ver qué está pasando en el Congreso, pero ahora no con la manifestación de la mañana, del mediodía, sino con los cacerolazos. Ahí en la Plaza del Congreso está Francisco Pancho Urrutia. Pancho. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes, buenas noches, perdón. Con el móvil en esta esquina de Rivadavia y Rodríguez Peña, a metros nada más de este vallado metálico que estuvo en este lugar durante todo el día de hoy. Ahora escuchá cómo los vecinos y manifestantes que se han quedado aquí golpean con cucharas, con cacerolas, con botellas de plástico el propio vallado metálico dispuesto por la policía de la ciudad. Los efectivos de la fuerza están detrás del vallado, es decir, entre el vallado y el Congreso Nacional. Nadie puede acceder al Parlamento argentino. Gente que estuvo más temprano aquí, que se ha quedado, que por momentos, en los momentos más tensos y de mayor violencia, se alejó hacia la zona de la 9 de julio, pero que a esta altura de la noche ha vuelto aquí. Hay vecinos, hay gente que trabaja en la zona y salió y viene a repudiar esta polémica reforma provisional. Una situación similar se da con el vallado dispuesto en Hipólito Yrigoyen y Solís. Nos dicen que también este cuadro se da en Rivadavia, Ayacucho y también en Entre Ríos y Alsina. Todo el Congreso Nacional cercado, mientras en el interior del Parlamento sigue el debate de esta reforma previsional. La avenida Rivadavia, Marcelo, fíjate la cantidad de piedras, de ladrillos. Sí, está tapizada de piedras. Tapizada de piedras. Cartuchos de posta de goma. Allá de fondo vas a ver, no sé si por la oscuridad lo logramos ver, una moto de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad, que fue incendiada por los manifestantes cuando escapaban de este lugar y la policía avanzaba con el barrido de esta zona. Realmente un campo minado. Fotos, imágenes de lo que ha sido una verdadera batalla campal, Marcelo. Pancho, ¿la gente se va sumando o el cacerolazo va menguando desde que estás ahí? No, se ha mantenido constante de hace media hora aproximadamente. Por eso te decía que la mayoría de los que ves ahora y escuchás ahora son los que han estado gran parte de la tarde. Se han sumado vecinos de aquí, la zona del Congreso, gente que trabaja por esta zona y que ha decidido acercarse hasta aquí y plegarse, al igual que en otros puntos de la ciudad de Buenos Aires, y también nos cuentan del conurbano, para manifestarse por ahora, de esta manera, afortunadamente, pacíficamente, cerca del Congreso Nacional en contra de esta polémica reforma previsional. Gracias, Pancho. Bueno, seguimos cubriendo a lo largo de la programación de C5N lo que está pasando en el Congreso y en varios otros puntos de esta ciudad y del país. Lorena, había quedado pendiente qué pasa, cómo impacta esto en la oposición. Recordemos que si la ley hoy es sancionada es con el apoyo de una parte del llamado bloque justicialista, que increíblemente un columnista al fin de semana dijo el bloque de los peronistas buenos. Columnista, lo mencionaría, pero francamente no recuerdo el nombre, pero uno de los principales columnistas dijo el bloque de los peronistas buenos. ¿Morales Solá fue? Sí, Morales Solá. Parecería como que en la oposición ha quedado el kirchnerismo, la izquierda y este bloque de los peronistas buenos, a decir Morales Solá. El gobierno se ha demostrado bastante hábil en juntar votos para pasar leyes, lo ha hecho cuando tenía un número menos favorable, y ahora, bueno, este proyecto tiene ya una sanción del Senado, con lo cual me parece que lo que hace el proyecto no es cambiar la configuración de alianzas que hay entre el PJ y el FPV, que puede cambiar, no digo que esto no vaya a pasar en algún momento, pero que hoy lo que se ve es el reflejo de lo que pasó en las elecciones pasadas, donde los peronistas preferían votar a Macri de las PASO a las generales que no votar al FPV. O sea que así como el electorado es más del PJ, pone más distancia con el FPV y cuando tiene que elegir prefiere votar a Cambiemos, de alguna manera ese comportamiento se ve reflejado en el apoyo que la gente del PJ tiene a determinadas leyes. Y por otra parte, no me parece evidente que los gobernadores estén instruyendo a sus legisladores respecto de el no apoyo de este proyecto. Más bien están queriendo que no se note que lo están apoyando, pero se van a ver beneficiados con esto, y que en el medio del paquete de reformas que quiere emprender el gobierno, donde van a perder, bueno, apoyar este proyecto es, por un lado, mostrar un visto bueno para luego eventualmente tener una moneda de cambio, y también
asegurarse de que va a haber caja o un poco más de caja, un poco, porque yo coincido con Marcelo que no sé si este proyecto supone una diferencia tan sustancial y creo que también es necesario debatir y hablar de estos temas. Los sistemas previsionales están siendo revisados en todo el mundo, pero creo que no sé si va a haber un antes y un después de este proyecto, como sí fue el antes y el después de la 125 para el kirchnerismo. Sí, yo por ahí tengo una pregunta para Marcelo, porque una de las cuestiones que está, no digo pasando desapercibida, digamos, pero que también debería, creo, ser parte del debate, es que a pesar de que el proyecto evidentemente es impopular, porque las encuestas así lo marcan, porque hay una manifestación fuerte en la calle y demás, y al mismo tiempo Cambiemos teniendo minoría en el Senado y no llegando al quórum propio en diputados, logra sancionar la ley en un arreglo triangular a través de los gobernadores. Es el gobierno presionando a los gobernadores con el pacto fiscal y los gobernadores presionando a sus respectivos legisladores, a los senadores y a los diputados. Mi pregunta para Marcelo entonces es cómo es este flujo de poder, digamos, de especie de intercambio de gobernabilidades en el Congreso Nacional, ¿no? Los gobernadores tienen peso político en sus provincias e influencia sobre los legisladores que son elegidos en esas provincias. Tienen en muchos casos también necesidades fiscales importantes que los hacen dependientes del gobierno nacional. Y eso le da una herramienta al gobierno nacional para influir sobre los gobernadores e inducir entonces el apoyo de los legisladores que son electos en esas provincias. Ha ocurrido con todos los gobiernos. Carlos Menem era el más radical de los gobernadores peronistas de los 80, Eduardo Angelós era el más peronista de los gobernadores radicales durante el menemismo, hubo radicales K durante el kirchnerismo y hay peronistas C hoy. Esto ocurre siempre así. Ahora, la pregunta es si es bueno que esto ocurra así. ¿O en qué medida es bueno que esto ocurra así? Argentina es un país federal, y un país federal es un país en el cual los intereses provinciales influyen en las decisiones nacionales. Eso es lo que distingue un país federal de uno que no es federal. Entonces, esa influencia siempre va a existir. El problema es que esa es la única influencia. El problema es que existan los números y el apoyo de los legisladores, y que no haya legisladores que escuchen a esta gente que está haciendo esto en la calle. Ahora, Marcelo, porque, perdón, para completar la idea, lo que explica que haya legisladores que se oponen de una manera muy radical es que muchas veces esos legisladores no tienen responsabilidad de gobierno provincial. Digamos, ¿no? El kirchnerismo, por ejemplo, la mayor parte del kirchnerismo, la izquierda, etc. Bueno, y sobre todo, creo lo que ocurre es que no hay una oposición con sede en las provincias que tenga un interés nacional. No hay partidos nacionales. Ese es el problema. Por eso puede haber radicales K o peronistas C. El problema es que no hay un partido nacional que pueda ir atrás de un proyecto nacional mientras ese partido está en la oposición. Y eso es lo que no le da representación a la gente que no está de acuerdo con proyectos como este, según vemos mayoritariamente. Es una muy mala forma de representar. En la triste jornada de hoy queda como uno de los saldos. Hay decenas de policías heridos, hay decenas de detenidos y hay manifestantes y gente que ni siquiera estaba manifestando, como sucedió el jueves pasado, herido, y algunos muy graves. Estamos en línea para tener última información con Juan Grabois. Juan Grabois es referente de la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular. Juan, gracias por atender. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, sé que hay información no muy buena acerca de algunos de los heridos. Mira, recién estuve en el Argerich con la familia de Pipi, que es un pibe de 18 años de una barriada de Varela que labura de cartonero. Él había ido a laburar. Es el pibe que se ven unas imágenes muy terribles donde una moto de la policía lo atropella, le pasa por encima, que bueno, está por suerte evolucionando bien, pero con fracturas y que en un estado de shock absoluto. Después, lamentablemente, hay dos trabajadores en el Hospital Santa Lucía que en ambos casos perdieron un ojo. En un caso se lo tienen que extirpar, en el otro tal vez se lo puedan coser, pero perdieron la visión por perdigones policiales en el rostro. Y después entiendo que hay casi un centenar de heridos de menor gravedad. En un caso, te pido si podés reiterar, Juan, además de el que fue atropellado por la motocicleta, ¿cuántos perdieron el ojo? ¿Dos? Dos, sí. Hay dos que están en Santa Lucía y perdieron la visión en un ojo. En un caso le tuvieron que extirpar el ojo, en el otro caso perdió la visión y están viendo si se lo tienen que extirpar o no. ¿Queda claro si como consecuencia de un balazo?
Sí, en los dos casos de balazos, y en el caso de este pibe Pipi, las imágenes que nosotros tenemos de varios ángulos son terribles porque fue adrede, digamos. El chico estaba corriendo, se cayó y le pasó una moto por encima a propósito y le tiraron en el piso. Fue una cosa muy fea. Y bueno, y después hay un montón de heridos en distintos hospitales, hasta donde sabemos, con heridas de menor gravedad. Juan, gracias, muy buenas noches. Un abrazo. Volvemos a Pasos Perdidos, Congreso de la Nación. Estamos con Cristian Minich ahí desde el Congreso. Cristian. Marcelo, junto al diputado Axel Kicillof. Diputado, bueno, un extenso debate, expectativas y por supuesto una jornada otra vez con incidentes y cacerolazos se están llevando a cabo en estos momentos. Sí, me enteré porque C5N los está transmitiendo y creo que ningún otro canal. La verdad que ambas cosas, bastante triste la represión de hoy, los resultados que dio, que estaba escuchando recién a Grabois y bueno, y sé de todavía detenidos, todos tomados al voleo, los que tiraron piedras, muchos de ellos claramente infiltrados, están todos libres y sueltos, así que la verdad que una situación muy penosa. Acá en el recinto también les pedimos que no podíamos estar sesionando en un contexto de represión, como ahora tampoco queremos estar sesionando en un contexto de cacerolazo. El gobierno armó esta situación porque primero, siendo nuestra oposición, siempre decía que las jubilaciones eran muy bajas y ahora las está bajando. En campaña en 2015 prometió subirlas con el 82% móvil y ahora las está bajando. Y ahora Marcos Peña, en julio, agosto de este año, antes de las elecciones, decía no hay nada preparado, no hay ningún proyecto con respecto a las jubilaciones, solo la reparación histórica. Terminó la elección, ahí está, están queriendo votar 800 pesos menos por mes, con la burla y la cargada de por mes 800 pesos menos de por vida para la mínima, y la cargada de un solo mes de devolverle 3.50 a varios y 7.50 a muy pocos. O sea que una situación de mucho engaño, alargando la edad jubilatoria, y todos los que conocemos un poco más lo que viene pasando con el Fondo Monetario, la relación de Argentina con el Fondo, hemos visto, Marcelo, que el proyecto de ley que están presentando acá es una traducción del recuadro que presentó en su último artículo 4 el Fondo Monetario. Lo escucha Kicillof. Axel, varios voceros del gobierno, altos funcionarios, legisladores, dicen que ustedes no tienen autoridad política para cuestionar este proyecto porque dejaron una situación fiscal inmanejable de altísimo déficit que ellos tienen que resolver. Bueno, penoso, mirá. Si vos mirás los números oficiales, lo que es el sistema jubilatorio de pensiones tenía un superávit de 1 punto del PBI, 0,9 en 2015. Y la verdad que viene cayendo ese superávit muy fuerte por el crecimiento del empleo en negro, porque el gobierno aplicó la reparación histórica, que fue a mucho menos población, todo de arriba de la pirámide, pero también desfinanció el sistema y no paró las causas judiciales ni la litigiosidad. Y evidentemente ahora quieren votar en un par de horas, bajar las contribuciones patronales muy fuertemente, lo cual va a generar una caída todavía más fuerte de los ingresos de la caja de jubilaciones. O sea que, y el FGS lo están vendiendo. No es así, Marcelo, ellos lo saben. Esto es para ahorrarse 100.000 millones de pesos, que la verdad que si el problema es ahorrarse 100.000 millones de pesos y así solucionaran algo de lo que es resultado de haber perdonado impuestos a los grandes exportadores, a los bienes personales, obviamente ahora plantean a las contribuciones patronales, y bueno, no parece ese el problema. Tienen 360.000 millones de pesos este año de intereses del EVAC y quieren ahorrarse 100.000 millones de pesos sacándole el bolsillo a los jubilados. La verdad que no cierra por ningún lado, y además es una especie de arco que se mueve, blanco móvil, porque al principio se iban a ahorrar 100.000 millones de pesos sin bajar las jubilaciones. Le dijeron que no, que la fórmula era mejor.
Entonces, ¿cómo van a ahorrarse si la fórmula es mejor? Después dijeron, no, sí, baja, pero no perdés poder adquisitivo. Después dijeron, bueno, está bien, perdés poder adquisitivo, pero te lo vamos a compensar. Y bueno, si lo vas a compensar es porque le está bajando. O sea que la verdad que hace agua por todos lados. Después dijeron, porque encontramos el sistema quebrado. Mentira, lo están quebrando ellos. Y ahora, como te digo, van a bajar como en los 90 las contribuciones patronales para dar más trabajo. El propio Galiani, viceministro, escribió un paper explicando que nunca bajar las contribuciones patronales creó empleo. Lo que sí desfinancia las jubilaciones. No es eso. Es un programa que para mí, porque también lo han camuflado ahora, es más técnico, pero en la reforma tributaria han puesto un artículo de último momento donde descuentan impuestos si uno aporta a la jubilación privada. O sea que la direccionalidad y la intencionalidad no tiene que ver con la situación que encuentran, son las mismas medidas de siempre. Gracias, Axel. Cristian, en cualquier momento volvemos al Congreso de la Nación. Ahora tomamos contacto con otro de los móviles de C5N, Rafael Palavecino, en el barrio de Coglan o Colegiales. ¿Dónde está Rafael? Estamos en Colegiales, Marcelo, en La Croce y Álvarez Thomas, cacerolazo, cortada de la calle. Hay muchísimas personas aquí protestando por la reforma provisional. Este es uno de los tantos puntos de la ciudad de Buenos Aires en donde la gente salió a protestar por esta reforma y por las horas que se vivieron esta tarde. A ver, estamos con una chica. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Elena, ¿cómo estás? Bueno, ¿por qué estás acá hoy? Creo que es clarísimo. Es el pueblo hablando en repudio a una ley que intentan sancionar en contra de una represión hoy absurda, desmesurada. Es el pueblo que está intentando reclamar una ley que no tiene noción, que no tiene antecedente, que es tremendo tener que llegar a medidas como las del Congreso hoy. Realmente me parece que Bullrich debería reconsiderar todas las medidas que tuvo y que hizo, y que Macri, por favor, salga a hablar de lo que está pasando. O sea, esto es inconmensurable. ¿Qué sentiste con las imágenes de hoy a la tarde? Un sector de una violencia como organizada que intenta sacarle el derecho a la marcha que tuvo y que en realidad eran un montón de compañeros encolumnados, millones de amigos, millones de personas, abuelos, protestando por un derecho. Es como absurdo que solo se muestren en muchos canales imágenes de gente tapada la cara, tirando piedras. Es un desastre. Esto es el pueblo, esto es la gente, esto es Colegiales, por ejemplo. Y la gente está acá, lo más pacífica. Por favor, que se escuche a la gente. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Tu nombre, estamos con un señor. Hola. Ariel. Ariel, ¿por qué estás acá? Y porque estamos cansados. Estamos cansados de que los diputados que supuestamente votaron al pueblo, o que los votó el pueblo supuestamente, están votando con todos los ladrones estos que no están gobernando. La gente está cansada, hay jubilados. Acá somos los que no estamos con capucha. No estamos con capucha acá. Somos todos laburantes, como lo que tuvimos hoy en la plaza. Nos reprimieron en la plaza, le pegaron a los jubilados, ajustan a los jubilados, ajustan a los estatales, ajustan a los docentes, ajustan a los laburantes. ¿Por qué no le ponen renta a la minera? ¿Por qué no le ponen impuestos a la renta financiera? A nosotros que somos laburantes no sabemos si mañana vamos a laburar porque hay paro. Nos desorganizaron la vida. Como muchos de acá que estamos laburando, que tenemos que ir a laburar mañana, nos están cagando. Los diputados que supuestamente son diputados del pueblo están cagando al pueblo porque están con el gobierno. Y que se dé cuenta el gobierno que no es democrático esto. Esto es un ajuste y el pueblo está en la calle. No se gobierna con un voto solamente, se gobierna todos los días. Y el pueblo está en la calle y va a estar en la calle todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Bueno, la voz de la gente que está protestando en este cacerolazo que se armó en este punto de la ciudad, reiteramos, Marcelo, La Croce y Álvarez Thomas, corazón del barrio porteño de Colegiales. A ver, acá estamos con un señor. Buenas noches. ¿Por qué está acá usted? Hola. No, fundamentalmente dejarle un mensaje a Marcos Peña para que cuando habla de la violencia de las manifestaciones, acá está lleno de chicos, de familias, de jóvenes y todo atrás de un objetivo que es que no perdamos derechos. Muchísimas gracias. Bueno, La Croce y Álvarez Thomas, Marcelo. Gracias Rafael. En cualquier momento volvemos a tomar contacto. Nacho, viendo lo que pasó hoy, viendo lo que está pasando, recordé una de las últimas columnas de Jaime Durán Barba, afirmando que en el mundo de hoy las movilizaciones, las marchas no sirven para nada. Sí, yo diría que en el mundo de hoy lo que queda claro es, uno, los triunfos electorales son muy frágiles. El clima político y el clima social que había configurado el triunfo electoral de hace muy poquitas semanas se evaporó.
Y hablando de Durán Barba, el otro elemento, la otra novedad es que el gobierno, Cambiemos, perdió el invicto comunicacional. Parecía un gobierno comunicacionalmente invencible y produce y comete errores groseros comunicacionales. Por ejemplo, seguir, hay un hit que fue el Pesada Herencia, que fue una de las conquistas narrativas bueno, sobre los cuales se edificaron en parte los buenos resultados que tuvieron hace un mes. Pero, digamos, todo hit funciona sobre la repetición, pero también la agota la misma repetición. Entonces, lo que no leyeron es que este triunfo electoral, un poco hijo también de ese marco narrativo, bueno, obligaba a construir un nuevo relato. Claro, se decía, comienza ahora el gobierno de Macri. Exactamente, y me parece que lo que comenzó es la oposición. Entonces me parece, por un lado, digamos, cuando uno puede decir, ¿se puede comunicar una medida antipática? Sí, claro que sí. La comunicación política muchas veces trabaja para eso, digamos. Hay figuras retóricas como la idea de responsabilidad, la figura de la pesada herencia, digamos, la idea de que hay que tomar una decisión antipática para diferir beneficios a largo plazo, digamos. Bueno, hay muchísimas cosas que habían sido transitadas discursivamente por Cambiemos y ahora se quedó en silencio, digamos, y la opinión pública rellena el silencio. Cuando un gobierno calla, la opinión pública rellena ese silencio paranoicamente, digamos, empieza a sospechar, digamos. Tiene, por supuesto, una memoria que enseña a desconfiar. La desconfianza ciudadana es una de sus principales herramientas, sus principales habilidades. Entonces me parece que esto en realidad abre un nuevo ciclo y que ese nuevo ciclo lo va a tener como protagonista el gobierno. Estos 2 años el protagonista fue el kirchnerismo, una especie de complicidad involuntaria que convalidó. Vos escribiste, no los une el amor, sino el espanto, sí, ¿no? A los votantes del oficialismo. Claro, mira, hace algunos días, antes de este conflicto, La Nación publicó un estudio amplio de poliarquía que alumbraba 2 datos. Por un lado, como balance, únicamente 2 de cada 10 argentinos reconocía alguna clase de progreso económico en este ciclo, digamos, en estos 2 años. Y sin embargo, la aprobación del gobierno oscilaba alrededor del 50%. Bueno, era evidente, para compatibilizar esos 2 datos, que la popularidad del gobierno no descansa, digamos, sobre la gestión tangible, sino sobre un contrato más ideológico. Y expectativas, ¿no? Que esto probablemente... Sí, las expectativas se venían deteriorando, digamos, pero lo que había es una expectativa de resultados concretos, que me parece que esa ansiedad se va a acelerar. Y por otra parte, todo gobierno está acompañado, está sobrevolado por alguna clase de estigma, de sospecha, de percepción, digamos, porque la comunicación política trabaja para suavizar. Bueno, obviamente desde el ADN de este gobierno tiene que ver con la percepción de cierto sesgo de clase en la orientación de sus políticas públicas. Bueno, esta iniciativa, tal como ha sido percibida, y para los que hacemos comunicación, la única verdad es la percepción de la realidad, bueno, esta medida, sobre todo huérfana de comunicación oficialista, quedó tatuando en la imagen y en la identidad de este gobierno, que ha tomado nuevamente una decisión para favorecer y para castigar a los más débiles, para favorecer a los que más tienen. Una pregunta para Lorena o para Marcelo. Una de las constantes cuando se veía el sesgo del voto a Cambiemos y a Macri en particular, era que ganaba más entre los adultos mayores, digamos, o sea, arrasaba entre los viejos, mucho más que los jóvenes. De hecho, había ahí encuestas que decían que si hubieran votado solo los menores de 25, Scioli hubiera ganado en primera vuelta, digamos. Entonces, ¿cómo afecta eso la base de Cambiemos? Digo, ¿puede haber un quiebre en la relación entre el gobierno o el macrismo y los jubilados? Yo creo que es riesgoso. Hay que ver efectivamente cuál es el impacto financiero, cuánto va a sentir efectivamente. O sea, cuánto se percibe, la gente, cuánto se percibe esto cuando se reciban esos ingresos. Lo que sí creo es que hace al gobierno vulnerable un argumento que va a ser el gobierno que le sacó plata a los jubilados, con una ley que se votó con represión en la calle. Cada vez que se vuelva a discutir sobre ese tema, sobre política provisional, ese argumento va... Vos decías fuera del aire, Marcelo, algo que es que por ahí el costo no se paga ahora, sino se difiere a lo largo del tiempo. Exactamente. De todos modos, creo que buena parte de ese apoyo de las personas más grandes al gobierno de Cambiemos es bastante más ideológico que material, sospecho yo, ¿no? De modo tal que esta medida lo afecta menos, pero sí el perfil pro votantes más grandes queda debilitado. Paradójicamente, en los últimos días, desde el gobierno se está utilizando una palabra que el kirchnerismo usó mucho en situaciones críticas como eso, y es, hay una acción destituyente, sí, ¿no? Se repite... Sí, parece, Marcelo, como si fuera algo que se usa solo cuando se está en el gobierno. Es un mueble de la Casa Rosada. Uno llega, tiene el escritorio presidencial y el argumento destituyente. O quieren que a este gobierno le vaya mal. ¿Cómo opera eso en la política?
No, insisto, digamos, repito la misma deformación, que es ver las cosas desde... A ver, alrededor de esta iniciativa, me parece que no se había construido un mensaje, una narración que la vuelva legítima, atractiva para la opinión pública, incluso entre los mayores de 60 años, que tiene una especie de simpatía y de adhesión bastante masiva y automática. En este caso, ese dato había quedado suspendido. Entonces me parece que básicamente ese tipo de caracterizaciones, bueno, tratan de recuperar, pues una palabra, el clivaje, digamos, ese empate del 50-50 que la discusión sobre la medida concreta había suspendido. Entonces me parece que, bueno, volver a discutir otro tipo, desplazar un poco el centro de gravedad de la agenda, me parece es un mecanismo discursivo habitual, digamos. Lorena, Marcelo, Ignacio, gracias, muchas gracias. Abrazo grande, José. Me informa la gente que está en el informativo, en el canal, que hay algunas columnas acercándose hasta la Plaza del Congreso, donde hasta larguísimas horas de la noche se va a estar debatiendo, muy probablemente sancionando la ley previsional, a lo que después continúa nada menos que la ley de reforma tributaria, aunque es de reformita tributaria porque están desaprovechando una oportunidad de modificar una de las grandes necesidades de transformación de este país, que es la estructura tributaria. Nosotros nos estamos despidiendo, quédense aquí con el No Te Duermas, con Maru cubriendo, por supuesto, todo lo que está pasando en la ciudad y seguramente en otras ciudades del país. Nosotros nos volvemos a encontrar el año que viene porque este es el último programa de esta tercera temporada de Desafío 2017. Muchas gracias a todos. Chao.